¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Como en cada espacio vamos a tener un personaje referente en un área del quehacer humano, en esta oportunidad en la educación. De hecho, desde 1951 hasta 2011 cumplió más de 60 años activo al servicio de la educación. Yo le digo a él que sigue generando mucho para la educación porque hay un gran legado que da cuenta de eso. Así que podríamos decir que son más de 70 años al servicio de la educación. Vamos a conversar con Gerardo Cedeño Fermín, doctor y profesor, para conocer más acerca de su vida. Bienvenido al espacio 60 Minutos con José Luis Yepes, profe. Muchísimas gracias y muchos éxitos a tu trabajo y al del Promar. Bueno, uno no sabe si decirle profesor o doctor, porque, o sea, claro, usted tiene su doctorado, pero cuando uno dice profe, la gente lo asocia mucho más con todo lo que ha sido su fructífera carrera en el mundo de la educación, además como fundador de universidades, como asesor también para la creación de escuelas en distintas universidades del país, ¿no? Sí, así es, pero no, llama es profesor Cedeño, ¿no? Bueno, como usted me dijo, Gerardo. Profesor, hablemos de esos inicios o de las raíces. Siempre nos gusta en el programa para ubicar en el contexto a nuestros televidentes dónde nace, en qué año, quiénes fueron sus padres, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, cuántos hijos eran ustedes en su casa y, y esos recuerdos más remotos que usted tenga de su infancia. Bueno, mi padre fue Pablo Cedeño y mi madre Teresa Fermín. Fuimos 9 hermanos. Nací en San Juan Bautista, un pueblo valle, muy frondoso de Margarita, por eso no sé nadar. Este, una familia muy humilde, pero con muchos valores y con mucha orientación hacia el trabajo y hacia la dignidad humana. Rodeado de escuelas muy buenas, donde realmente se practicaba el desarrollo humano, los valores, la convivencia y sobre todo la vida en democracia. Me tocó estudiar primaria en una escuela muy buena, donde realmente el desarrollo humano era esencial. Tenía una escuela, una república escolar, tenía periódicos, manuscritos en los grados, tenía una Cruz Roja socializante, tenía muchas virtudes y sobre todo había un director que se empeñaba en que yo fuese superior. Fui presidente de la República Escolar con todos los honores que el civismo le prestaba. Fui presidente de la Cruz Roja y tenía que hacer trabajos sociales y así sucesivamente. Y luego fui a un pueblo lejano, impulsado por el maestro Prieto, a estudiar educación rural en Upata, el estado Bolívar. Ahí duró un año y la dictadura cerró la escuela y entonces me hizo partícipe de la pobreza vial de Venezuela, de Upata, el sur, a Rubio, donde me trasladaron, el este bien lejano, el oeste bien lejano. Solamente había de carretera un pedazo de asfalto entre San Juan de los Morros y Valencia. Lo demás era tierra y culebra, como decimos vulgarmente. Por eso yo me autocalifico como asociado al conocimiento del desarrollo vial del país. De Rubio duramos igualmente un año. La última no. La dictadura de Pérez Jiménez cerró esa escuela y me vine a graduar en el Mácaro, en el estado de Aragua. Luego empezaron 60 años activos de escuela, que desde director de una escuela unitaria de 3 grados hasta la titularidad del Ministerio de Educación. Pero por sobre todas las cosas vi la transformación democrática del sistema educativo. Pérez Jiménez dejó 12.000 planteles escolares en 1993. Se entregaron al país 26.000 planteles escolares. Pérez Jiménez dejó solo 6 universidades. El sistema educativo entregó en 1993 101 plantel escolar y toda una pasión por la calidad de la educación. Precisamente el Pedagógico de Barquisimeto se creó como líder de la calidad del sistema educativo.
Profe, ¿y cómo se llamaban sus padres? ¿Quiénes eran? Pablo Cedeño y Teresa Fermín. ¿A qué se dedicaban? Él era zapatero, mi madre. En esa época solo se trabajaba en el hogar. Sí. En esa oportunidad, para esos años no se da mucho la inserción de la mujer en el ámbito laboral, ¿no? Era una esclava de la familia prácticamente. Y solo la democracia le dio dignidad y le dio oportunidades de surgir en el trabajo, en la política. Y aquí estamos agradeciéndole eso. Profe, y en esa casa o en ese hogar que conformaron su papá y su mamá, ¿cuántos hermanos? 9 hermanos. 9. 9 hermanos. La mayoría se dedicaron a la educación, otros fueron joyeros, otros fueron médicos. Y de esa camada de familia solamente quedamos yo y otro hermano que vive en Maturín. ¿Qué recuerda de ese Gerardo Cedeño Fermín niño? ¿Qué tipo de juegos le gustaba hacer? ¿Si era muy sociable o era más bien un poco tímido, introvertido? Creo que realmente era realmente introvertido porque había que trabajar mucho para para vivir y había que convivir en la familia para aprender. Mi padre era un poco democrático, pero con resultados, viendo resultados. Y bueno, y en un pueblo pequeño, valles, no, no había más que otra cosa sino dedicarse a los estudios y dedicarse a las cosas de la casa. ¿Qué tipo de juegos le gustaban? Bueno, qué sé yo, trompo, papagayo, carrera, metras, juegos de béisbol rudimentario, por cierto. Con pelota de goma. Sí, señor. Las clásicas pelotas de goma y, y bates de tabla. Así es. ¿Y qué recuerdos le vienen a usted de la primaria, de la educación primaria? ¿Alguna materia en particular, alguna maestra o maestro en particular y por qué? Bueno, mi escuela primaria, repito, fue muy buena, con educadores muy dedicados, muy estudiosos, muy humanos. Me llamó siempre la atención mi maestro Pedro Díaz Sánchez por su rigidez y su creatividad. Tuve la suerte de condecorarlo porque todavía vivía y recuerdo un director muy bueno llamado Cruz Millán García, que por cierto combinaba su explicación de clase con la vida real. Una vez se le ocurrió hablar de calidad y un compañero de estudio le preguntó, pero profesor, ¿cómo es calidad? Bueno, chicos, calidad es, por ejemplo, mi mamá, que es analfabeta, pero hace un sancocho de pescado de calidad, el mejor. Entonces, calidad es el mejor, calidad es lo mejor. Así que no necesariamente asociada con pergaminos, pero sí No, con la búsqueda de la excelencia, ¿no? exactamente, eso eran las enseñanzas de antes. Y bueno, de esa primaria entonces, usted nos dice que, bueno, que le gustaban los juegos tradicionales que se conocían en esos años, pero ¿cómo era esa Margarita, esa isla de Margarita de esos años en los que usted nació? Bueno, parece increíble. Yo poco conocí a Margarita porque era un valle y poco transporte. Y siempre fue la Margarita de siempre, dedicada al mar, dedicada a la pesca, dedicada a las buenas costumbres, dedicada a la responsabilidad familiar. Recuerdo mucho que el aseo urbano lo practicaba cada familia frente a su casa. No había otra cosa, ¿no? Entonces esos son detalles que uno recuerda por la responsabilidad personal con la comunidad, mientras que ahora botan la basura frente al colegio de la monja. Sí. Y en ese matrimonio con 9 hijos, ¿usted qué número era? El cuarto. El cuarto. ¿Cómo fue crecer con tantos hermanos? Bueno, sobreviviendo diría yo, ¿no? Sí, sobreviviendo de todo punto de vista. Que 9 hermanos, trabajo restringido, contexto restringido, productividad restringida, bueno, habría que sobrevivir, si es la palabra correcta. ¿Se la llevó bien con sus hermanos? Sí, muy bien, no peleas, siempre ayuda, siempre recuerdo y profesionalmente lo fuimos así. Mi último hermano que vive es médico, que ingeniero marítimo y
nos tratamos como desde el primer día. Fíjense las cosas, ¿no? Ingeniero marítimo, y ustedes vienen de la isla, ¿no? De la isla de Margarita. Bueno, vamos a hacer una pausa. Me dicen por ahí que contó que es de la isla de Margarita y que no es navegado y que no sabe nadar. No, señor, no, porque mi pueblo era un valle, lejos de la playa. Está bien, a veces ocurre eso en casa de Cuchigma, en casa de herrero asador de palo, dicen por allí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa en esta conversación que tenemos con Gerardo Cedeño Fermín. No se aparten de nuestra sintonía, en breve continuaremos con más. Profesor, usted fue mi jefe en varias oportunidades y sus enseñanzas fueron claves para yo luego continuar rumbo en mi carrera profesional. Sus valores, amistad y apoyo a muchas personas, donde me incluyo, nos sigue enseñando día a día. Gerardo Cedeño, desde siempre, ha sido no solo un venezolano educador, ejemplar, intachable, sino un gran visionario que nos ha dado y sigue dando mucho a nuestro país. Gracias por su confianza y amistad. Saludos, profesor Cedeño. Usted fue mi tutor en la universidad y jefe de mi primer trabajo. Mi carrera profesional tiene muchos recuerdos y aprendizaje de nuestro trabajo y conversas en conjunto. Para algunos, como un servidor, usted es la mejor referencia de trabajo incansable y un talento sin límites. De igual manera, su humildad es una referencia. Recuerdo como usted termina muchos de sus escritos con la frase "idea para nuevas ideas". Felicito y agradezco a Promar TV esta oportunidad de hacer homenaje público a su talento, a su trabajo y a sus ganas increíbles de seguir sirviendo a nuestro país. Muchas gracias. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Recuerden que luego nosotros subimos todos estos programas a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Por allí los pueden ubicar y verlos en la comodidad de su hogar o donde se encuentren. Estamos conversando con Gerardo Cedeño Fermín, educador. Don Gerardo, él nos hablaba entonces de que la primaria fue en La Fajardo, la secundaria en la Escuela Normal Rural El Mácaro. Háblenos qué ocurre en su vida luego de que usted se va y formaliza pues, los estudios de secundaria. Bueno, empiezo a trabajar. Trabajé en una escuela rural llamada Guaraguta. De allí fui trasladado a Monagas, donde trabajaba en un núcleo rural llamado Guanaguana. Luego de ahí me fui a la compañía petrolera y fui director de la primera escuela de la Menegrande Bill Company en Puerto La Cruz, Guaraguao. Me seguían las letras G. Sí. Ahí en Guaraguao. Después más adelante se convertiría en un guaro, ¿no? Exactamente. De ahí, de la escuela Guaraguao, al aprendimiento de la democracia, me vine a Barquisimeto, con la buena suerte de trabajar en la Escuela Normal Miguel José San, donde realmente encontré unos educadores de una profunda dedicación a la formación de buenos ciudadanos, entre ellos Ana Emilia Magrielo, Domingo Hurtado, Héctor Gómez, Jaime Niño, que se murió en estos días, y realmente era una escuela con mucho humanismo, con mucha buena formación y con muchos buenos egresados. Allí en la Normal trabajaba y se inauguró entonces el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Fui su alumno inscrito después de haber comenzado el tercer semestre. Tuve que pagar los créditos de esos semestres por cursos vacacionales, por avances. Tenía que ser buen estudiante para que me permitieran avanzar. Me hice profesor y de allí, entonces... Tuve la primera promoción, de hecho. Tuve la primera promoción en 1963. Me enviaron al primer liceo de Venezuela en aquella época, que era el el Liceo Udón Pérez de Maracaibo, donde, en el estado Zulia. En el estado Zulia, donde realmente había una competencia académica entre el Udón Pérez y el Liceo Baral. Tanto es que los baraltianos, como le construyeron un edificio muy bonito al Udón Pérez,
nosotros también tenemos derecho a un edificio nuevo y ya saben lo que pasó, los vidrios abajo. Pero realmente eso se recompuso porque era una dedicación de los unos a los otros hacia la excelencia. Ahí realmente era un liceo maravilloso con mucha asistencia de los empresarios que financiaban los servicios educativos de ese liceo. De allí me enviaron a Rubio otra vez al Centro Interamericano de Educación Rural a ejercer la diplomacia pedagógica a través de la educación y formar líderes para la educación rural de los países hermanos de Sudamérica. Luego me trasladaron a Barquisimeto, al proyecto de renovación, modernización del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, que tenía varios proyectos. Primero, la construcción del edificio. Segundo, la formación de profesores de educación técnica. Tercero, la formación de escuela de posgrado. Creo que lo hicimos con éxito. La formación de profesores de educación técnica realmente se demostró que sí podemos cooperativizar el sistema educativo. Esas especialidades eran educación agropecuaria, educación técnica, educación para el hogar, educación comercial. El pedagógico se reservó la formación pedagógica y combinó con la UCLA la formación para la educación agropecuaria. Combinó con el Politécnico, por eso tuve el honor de compartirlo en la universidad después, la formación industrial. El hospital ayudaba a formar educación para el hogar y la escuela de Heliodoro Pineda ayudaba a formar educación comercial. Fue una profesión excelente porque su perfil de egreso se diseñó junto con los organismos empleadores, junto con los organismos económicos y empresariales del Estado Lara. Se demostraba que la educación tiene que ser producto de necesidades y expectativas del desarrollo humano, social, económico y político del país. Esa es su obligación. Y luego, bueno, se construyó el edificio que lamentablemente el financiamiento de ese edificio lo hizo el Banco Interamericano porque iba a ser la sede de la educación técnica. Se construyó el edificio, no le han construido aún los espacios para la educación técnica. La unión entre la UCLA, el pedagógico y el politécnico se quería hacer palpable con la construcción de la gran biblioteca universitaria de Barquisimeto. 20 pisos en el terreno que aún lo espera entre la intersección de la Corpaguayco y la avenida Rotaria. Ese terreno que muchas veces han querido invadirlo es propiedad de las 3 universidades para construir la gran biblioteca de Barquisimeto, 20 pisos, cuyos diseños los tiene la Politécnica. Bueno, ese trabajo, se creó la escuela de posgrado con la asesoría de la Universidad de Nova, cuyo primer trabajo fue formar el liderazgo que debería liderizar al Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Todos los jefes de departamento fueron formados en ese programa que se dictaba en Venezuela y tenía que irse a validar en los Estados Unidos. Ese fue mi primer trabajo en el Pedagógico de Barquisimeto. Realmente se modernizó el edificio, las normas, la formación de los profesores, se creó la escuela de posgrado que servía los intereses de la UCLA y los intereses del Politécnico. Y bueno, a los 2 años me nombraron director de pedagógico. Ahí duré continuando ese proyecto de modernización. Se hizo un instituto internacional. La OEA lo convirtió en su 4º centro de educación técnica para el Caribe y América Central. Muchos venían, muchos profesores iban.
La UNESCO sí creó un programa de formación de directores polivalentes, esencialmente para la República, para las islas repúblicas del Caribe. Israel lo convirtió en modelaje para la formación de profesores de educación técnica de América Latina. Más de una vez tuvimos que ir a Israel con todos los directores de educación técnica de América Latina y el Caribe a discutir la formación que se había hecho aquí, las mejoras que debían prepararse. Bueno, esa era la vida del pedagógico. Desgraciadamente, todos deseamos que al convertirse en universidad fuese liderazgo de muchas acciones porque las había practicado cuando era un instituto pedagógico. Yo tuve la suerte de haber firmado el decreto de fundación de la UPEL, pero le dije al presidente, si usted tiene algún compromiso político con esto, yo me voy, porque eso es menos de lo que tenemos. Una universidad pedagógica es para que se responsabilice totalmente de la calidad del sistema educativo, totalmente, de su inserción social, de sus políticas públicas, de la formación de docentes, de directores, supervisores, líderes gremiales, el diseño de toda la base de sustentación tecnológica, administrativa y la formación de líderes del sistema educativo. Lo esperamos que así sea. Bien, luego de ahí me mandaron a Caracas. Duré como todo el periodo de Carlos Andrés Pérez. Fui director de la Oficina Sectorial de Planeamiento y Presupuesto, que lo primero que hicimos fue hacer una evaluación de la capacidad instalada del sistema educativo, las condiciones de los edificios, las condiciones de los docentes, las condiciones del arte y ciencia de enseñar. Bueno, y ese modelo dio muchas cosas penosas y muchas cosas que perfeccionar. Y ese modelo de evaluación se instauró para practicarlo siempre en junio y julio, y en febrero hacer todos los correctivos que deberían hacerse para que docentes y alumnos dignamente pudieran reingresar a sus planteles en mejores condiciones, en condiciones de seguridad, en condiciones de belleza, en condiciones de humanismo real. Lamentablemente, vemos cómo los pobres maestros sufren porque las escuelas se les caen encima. Y esa oficina, planeamiento, era evidentemente la responsable de convertir el plan de desarrollo de la nación en el apoyo del sistema educativo. Proyecto de país, proyecto educativo, esa era la función de allí. Ahí estuve un año. Luego me mandaron a la dirección general que coordina todo el sistema educativo, todas las direcciones del Ministerio de Educación, todas las zonas educativas. Bueno, era un trabajo muy amplio, pero a veces muy poco productivo, muy expansivo. Y entonces se descentralizó por primera vez y con mucho éxito el sistema administrativo de la educación. Los directores, manos arriba, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que deben hacer. Asistencia técnica, no administrar ni nombrar a los maestros, ni esa cosa, eso es de las zonas educativas. Y fue muy exitoso. Pero había control. Una vez precisamente aquí en el estado de Lara, un chiste, se formó un lío
¿Por qué? Por 2 máquinas. Revisa ahí el control del depósito que tiene Lara. Si hay 6 máquinas. Mire, señor jefe de zona, tiene 6 máquinas. O la repara o ve qué hace. Antes que el presidente me llame. Las tomaron prestadas, recuerdo yo, a Fudeco para reponerlas. Ok, teniéndolas. Esa era la descentralización. Que cada quien asumiera su responsabilidad sin el centralismo. ¿Por qué en Caracas tenía que autorizarle el nombramiento de un vedero? No creo. Claro, eso quemaba muchos intereses, ¿no? Y lo más grandioso de esa descentralización es que de 23 direcciones que tenía el Ministerio de Educación, hubo que convertirla en 9. Y funcionó con el mismo ritmo, con la misma productividad, con las mismas cosas buenas y cosas regulares. Bueno, ahí estuve un año. Luego me nombraron ministro de Educación, después de muchas encargadurías. Y entonces la pelea era en otros patios. En el Consejo de Ministros, por relaciones interministeriales, el control de los proyectos internacionales y la presidencia en el CNU. El CNU tenía un año que no quería aprobar el proyecto de la escuela de la Universidad Politécnica porque era novedosa, era una universidad territorial y parece ser que no había mucha práctica y confianza en esa cosa. Por fin tuve la suerte de que se aprobara. Presidente, aprobaron la Universidad de Lara. Ah, sí, ¿cómo hiciste? Bueno, la técnica de su compañero Gonzalo Barrio. ¿Y qué es eso? Ah, bueno. Hablen, discuten, pero sí recuerda las cosas puntuales. Bueno, el rector tal, de acuerdo, el rector tal por lo que dijo está de acuerdo, el rector tal, hay mayoría de votos, aprobado. Ok. Luego, bueno, hubo que presentar el proyecto al Consejo de Ministros. Recuerdo que Salcedo Bastardo dijo, bueno, tenemos que rendirle honor a José Antonio de Sucre, que fue el primer ingeniero del país. Entonces llamémosla Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre. Bueno, y se nombró a Iván Aloestola como su primer rector. Y ahí estamos. Tuve la pena y la grandeza de que cuando el gobierno de Luis Herrera invalidó el decreto, el gran rector Vallenilla de la Simón Bolívar desconoció y defendió y censuró esa actitud retrógrada, así la llamaba, y renunció en defensa de la UNESCO. La UNESCO nació con golpes bajos, pero con conceptos grandiosos. Eso es. Bien, tenemos que hacer una pausa. Yo no quise ni interrumpirlo porque la verdad que la historia está muy buena, además contada por un protagonista más que un testigo de primera fila. Hacemos una brevísima pausa. Regresaremos con más en esta conversación en 60 minutos con José Luis Yepes con Gerardo Cedeño Fermín. Siempre ha sido una inspiración, un motivo por el cual ser mejor. Desde muy pequeña siempre me enseñó a ser disciplinada, consistente, coherente. Siempre me ayudaba con las tareas del colegio, sobre todo con las de historia. Y simplemente como persona y como profesional siempre siempre ha dado lo mejor de él. Y no tengo más nada sino que agradecerle en esta vida por todo lo que ha hecho por mí. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. En el anterior segmento estábamos conversando buena parte de lo que ha sido la trayectoria a nivel educativo, o sea, a nivel académico, a nivel administrativo
de nuestro personaje invitado Gerardo Cedeño Fermín, pero vamos a dedicar también unos minutos al tema familiar. Cuando en el transcurso de esa dilatada trayectoria de más de 70 años al servicio de la educación, Gerardo Cedeño Fermín conoce el amor y cómo fue. Bueno, Gemma estudiaba en el segundo promoción, yo la primera. Fui presidente de centro, fui el primer presidente del Centro de Estudiantes del Pedagógico y Gemma era la tesorera. Entonces, amor y tesoro como que se acercaron y ahí empezó pues una vida que terminó en la familia grandiosa, significativa, querida y admirada que tenemos. María Elena, médico cirujano, posgrado en medicina homeopática, en ciencias de la salud de China, con una hija maravillosa, Corina Elena, que a los 20 años es autosuficiente en su vida, trabaja, se mantiene, se desarrolla y estudia en la Universidad de Florida. Luis Gerardo, médico veterinario, también especialista en medicina china, tiene varias maestrías en acupuntura bioenergética, en medicina tradicional china, exitoso médico veterinario, casado con otra veterinaria, Elena Pérez, también con posgrado ¿cómo se llama? Ecosonógrafa, y con una hija también muy, muy bella, muy inteligente, Isabela. Así que una familia muy corta, pero significativamente muy valiosa, muy inteligente, personal, profesional y socialmente. Y aquí tenemos 57 años juntos. Bueno, 57 años de matrimonio con Gemma Bernal Encinoso. Me decía que se conocieron en su época de estudiantil, ella integrante de la segunda promoción, usted de la primera. Pero ¿cómo fue ese flechazo? ¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez que la vio y que usted sintió aquí hay algo más? Bueno, tú sabes que el pedagógico viejo de Barquisimeto tenía 2 pisos y yo me paraba siempre a ver abajo quién venía y quién iba y bueno, ahí esa como que y ahí está, ella es humanista, eh, pintora, profesora universitaria, música y cantante. Bueno, los demás están. Pero ¿cuánto tiempo fue de noviazgo? Cuéntanos sobre eso. Bueno, como creo que fue 2 años, yo fui a trabajar así, fue lo que tuvimos en el pedagógico y luego yo me fui a trabajar a Maracaibo y de Maracaibo vine a casarme aquí. Y luego de aquí nos fuimos a Rubio, esta es Media Gocha, porque ella la trajo hecha allá a parir en Barquisimeto. Cuando dice esto se refiere a la doctora María Elena Cedeño que nos está acompañando acá cerca de donde estamos grabando con el profesor Gerardo Cedeño Fermín. Bueno, con Constituye Hogar y supongo que esto ha sido un gran apoyo, un gran respaldo a la hora de lo que ha sido también su trayectoria desde el punto de vista educativo, ¿no? Indudablemente sin ellos yo no hubiese hecho ese camino por 70 años al sistema educativo. Ellos fueron mi apoyo, mi inspiración y mi responsabilidad. Así es. En el interín, de hecho, le ha correspondido hacer unos cuantos viajes, ¿no? De estudios y también de asesoría. Háblanos sobre eso. Sí, bueno, yo creo que lo que te voy a decir, bueno, yo creo que antes los proyectos educativos eran de profunda responsabilidad. La formación de profesores de educación técnica, bueno, en Venezuela no había experiencia de esas cosas. Entonces tuve que viajar a la Argentina, a Chile, a Perú, al Ecuador, a Puerto Rico, a Israel,
a los Estados Unidos buscando experiencia de cómo se formaban los profesores de educación técnica, de educación comercial, de educación industrial, de artes prácticas, que era lo que está haciendo el señor allí ahorita. El arte de reparar cosas con excelencia, y educación para el hogar y educación comercial. Entonces todos esos viajes, todas esas cosas, pues realmente acumularon las ideas básicas y principales y matrices de cómo formar los profesores de educación técnica, que se hicieron realidad, repito, con la cooperación de la UCLA, del Politécnico, del INSE, de los organismos industriales y comerciales, y, por qué no decirlo, con especialistas en ebanistería, en carpintería. Bueno, en esa formación se rompieron muchos modelos. Hubo trabajadores de carpintería que hubo que convertir los profesores en el pedagógico, porque tenían la experticia aun cuando no la formación. Entonces, yo creo que yo podría decir que eso creó ciertas innovaciones y rompió ciertos paradigmas y creó otros nuevos paradigmas en la formación docente, que no es el papel que hay ahí, sino lo que tú tienes en tu alma y en tu mente que puedes dar en condiciones superiores. Cuando me nombraron presidente de la Fundación de Estudios Políticos para la socialdemocracia, también hubo que viajar, porque era la oportunidad de romper muchos esquemas de los partidos políticos, sobre todo el del partido que gobierna en aquel entonces, que era Acción Democrática, y hubo que viajar a ver las experiencias en socialdemocracia en Portugal, en España y en Alemania, y se combinó una alianza colaborativa entre las fundaciones socialdemócratas de esos tres países, Alemania, España y Portugal, y fundamos la fundación, repito, de estudios políticos Raúl Leoni, que su primera misión era formar líderes juveniles emergentes para la democracia y para el gobierno de los partidos políticos, y crear realmente una cultura popular que se automovilizara para que hiciera posible sus derechos de más y mejor calidad de vida. Y eso fuese no un espectáculo como parece ser ahora, sino un derecho de comunicación social. Y ahí estuvo, se creó un centro de documentación, se crearon ciertas publicaciones, ciertas revistas. Mi compromiso era poner a funcionar esa cosa. Yo no podía vivir en Caracas sin mi familia. Entonces, bueno, se nombró a otro presidente, que por cierto se murió, y por ahí está una publicación que se hacía. Ahí está el nuevo desarrollo humano, social y económico del país, visto por estudiosos de la fundación, entre los cuales tuvo el padre, ¿cómo se llama ese? El padre que ahorita es jefe de la iglesia Táchira. Bueno, mucha gente. Moronta. Entonces, porque la fundación tenía que trabajar con todos los pensamientos de la vida para poder interpretar al país y poder realmente orientar. Hacemos una pausa y ya venimos para la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Gerardo Cedeño Fermín. Hablar de Gerardo Cedeño Fermín es hablar del buen hijo, del buen hermano y del padre ejemplar. Cuando recuerdo a Gerardo, me traslado al escenario de su condición humana para asistirme en mi desarrollo estudiantil universitario. Y de tal forma que él fue invitado a esa graduación por el actual rector Luis Manuel Peñalver. Una faceta de su vida es su progresivo desarrollo personal y profesional,
que lo condujeron a una acción transformadora en la docencia investigativa y administrativa. En su vida profesional asistió a numerosos congresos nacionales e internacionales que le permitieron una acción transformadora para mejorar la educación venezolana. En su ruta educativa ocupó diferentes cargos de director de escuela, director de liceo, director del Instituto de Educación Superior, hasta llegar al cargo de ministro de Educación. Su acción educativa trascendió la vida universitaria y hoy a los 90 años de edad aún sigue asesorando tesis de doctorado. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Gerardo Cedeño Fermín. Visto que en el currículum, profe, también aparecen sus cargos como director corporativo en la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental FUDECO, en la Fundación de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, en la Comisión para la Reforma del Estado Lara, en el Museo de Barquisimeto, en el Consejo Superior de la Universidad Simón Rodríguez. Y además tiene publicaciones en liderazgo educacional, toma de decisiones, descentralización educacional, modernización de la educación, 1945-1993, andragogía y liderazgo, calidad educacional. Nuestro invitado también fue presidente de la Fundación de Estudios Políticos Raúl Leoni y parlamentario, diputado al extinto Congreso de la República, profesor universitario titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, y habría que decir algo interesante también aquí que me gustaría conocer de su propia voz, profe. Usted que formó parte de la primera promoción, que además le correspondió después como primero director general de Educación del Ministerio y luego como ministro de Educación, incluso firmar autorizaciones para que luego el presidente le colocara el ejecútese para la creación de universidades. ¿Qué sintió cuando le fue conferido el doctorado honoris causa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? Bueno, realmente sentí necesariamente mucho orgullo, mucho agradecimiento y mucha correspondencia, por qué no decirlo, con un trabajo de largos años, hecho con mucho esfuerzo y hecho, por qué no decirlo, siempre acompañado con muy buenas mentes, con muy buenos profesionales, con mucha dignidad y con mucho deseo de hacer las cosas bien. Yo eso lo tengo que ratificar. Yo tuve la suerte siempre de trabajar con gente muy inteligente, gente que no era para mandarla, ni mucho menos, sino para convenir decisiones y dejar la libertad de ejecutarlas en las mejores condiciones. Sí, yo y Ana Emilia somos los únicos doctores honoris causa del Pedagógico de Barquisimeto. Aquí estamos. Que para que el que ha tenido, digamos, recorrido o tiene una dimensión de lo que es la academia, hay que ver lo que significa tener un doctorado honoris causa, ¿no? Sí, porque realmente el doctorado en nuestro país debe ser profundamente para la investigación, que tiene como obligación generar nuevos conocimientos, generar nuevos paradigmas, generar nuevas formas de creatividad, de innovación, de procedimientos tecnológicos de alta gama. Y yo no sentí ninguna pena porque yo había durado 10 años en un proyecto de investigación con otros profesores universitarios en 69 escuelas de Barquisimeto y el estado de Yaracuy, luchando con maestros, alumnos, obreros y padres y representantes, conceptos sobre calidad, procesos sobre calidad, cultura sobre calidad, principios sobre calidad, organización y método. Y tenemos la suerte de que después de 11 años pudimos realmente proponerle al país cultura, conceptos, competencias, paradigmas,
sistemas y procedimientos para la calidad de los planteles escolares. Y tuve la suerte, por qué no decirlo, que una unidad educativa de Puerto de la Cruz publicase ese proyecto y esos resultados, esos hallazgos, y los pusiera al servicio de la educación del Estado de Suárez. Le preguntaba sobre lo que sintió al momento de recibir el doctorado honoris causa, pero ¿qué pasó por la mente de aquel joven que comenzó en una escuela pequeña, rural, en la isla de Margarita, cuando llega a ser nombrado ministro de Educación, que es el máximo cargo desde el punto de vista del Ejecutivo en materia de educación? Realmente vale mucha alegría interna y mucha satisfacción y muchos recuerdos con mis padres, con mis maestros y con todos los que de una forma u otra marcaron mi vida, porque yo tuve la suerte de tener muchos consejeros cuando fui a estudiar educación, cuando fui a estudiar pedagogía, cuando fui a ser presidente de la Fundación Ayacucho y cuando fui a ser ejecutor de cargos significativos en el Ministerio de Educación. Te cuento esto y como anécdota. Para los estudios, pues eran personas destacadas. Ana Emilia, que tú la conoces profundamente, me ayudó mucho a visualizar sobre los estudios pedagógicos. Gonzalo Barrio me visualizó mucho sobre lo que debía hacer la Fundación de Estudios Políticos. Y los cargos, primero los consultaba con mis amigos si se debía ese paso o no. Pero una vez me encontré un consejero, un viejito sabio, que me quería mucho. Y yo le dije, bueno, vale, la narrativa esto. Era mi contralor literal. Todo lo que yo tenía que hacer el ministerio, el viejito Mendoza tenía que revisarlo. Y, pero Mendoza, es que nosotros tenemos muchas libertades, eso no puede ser así. Y me dijo un amigo mío, no te metas con Mendoza que te vas a hacer llorar. Ese es parapsicólogo. Y entonces en esas dudas me llevó una vez donde un consejero. Te voy a llevar a un consejero chico porque te aquieta. Sea el consejero de Gonzalo Barria, de la orilla, no sé qué cosa y tal. Chico, me fui. Bueno, tenía también una preocupación porque se había muerto un profesor que yo había invitado a una reunión y yo no lo pude hacer. Bueno, tipo, ¿no? Y usted viene de un hogar muy humilde, sí, señor. Y su abuelo era poco culto, muy pobre culturalmente. Sí, pero era el líder de la educación técnica porque tenía un conuco y los ayudaba a ustedes a trabajar agricultura. Y aquí está una persona que lo está saludando como siempre lo saludaba. ¿Qué es esto? ¿Quién se le murió? ¿Familiar? Sí, un familiar que... ¿Y cómo me está saludando? Ah, con la mano así, tiene un anillo. Hostia, le digo, ese es boa. Pero con los pelos de punta, ese es boa. Eso es boa, una tía de gema. Chico, yo salí loco de eso, man. Y me dijo, quédese tranquilo que usted lo está haciendo bien. O dice, no es seguridad plena, siga haciendo así. Ayúdese con todos sus compañeros. Ese era el estilo de vida, pues. Estamos llegando a la parte final y siempre nos gusta hacer algún juego de palabras con nuestros invitados. Yo le voy a mencionar algunas palabras y usted me dice una o dos palabras que le vengan a la mente a propósito de lo que yo le voy a mencionar. Por ejemplo, cuando le digo Isla de Margarita. Placidez, humildad, dignidad. Barquisimeto. Ciudad que vi crecer, lamentablemente frenada. Música. La letra G está muy vinculada con varios hechos de su vida. Cuando le digo Gema. Bueno, el amor de mi vida y madre de mi familia, bella y sabia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
institución que puede cada día ser mejor por obligación, por dignidad y por modelaje a la mejoría constante del país. ¿Alguna ciudad o país que visitó y al que le gustaría volver? California y Tel Aviv. Cuando no estaba metido en la investigación de la educación o en cargos de las grandes responsabilidades que le correspondió, ¿cuál era el pasatiempo preferido suyo? Caminar y gimnasio. Y claro, música. Viví en Caracas con todos los museos de la época. ¿Algún personaje familiar que usted admire y otro no familiar? Familiar Luis Fermín, el primer hermano, que junto con Prieto, con Luis Bertrán Prieto, me inculcaron a la complejidad del sistema educativo. Y otros no familiares, muchísimos. Muchos. Tuvimos personas muy destacadas en el pedagógico, en la Universidad Simón Rodríguez, en el Ministerio de Educación. Sería injusto nombrar unos sí y otros no. Ahora ya, mirando a esa cámara, don Gerardo, ¿cómo le gustaría ser recordado a Gerardo Cedeño Fermín? No, realmente, bueno, como lo que fui o con lo que soy, ni más ni menos. Un educador. Un educador. De mi trabajo, te lo digo honestamente, nunca estuvo orientado a ganar, sino a dar. Bueno, y eso habla mucho de la vocación y de la pasión, además que siente por la educación, que lamentablemente en nuestros países no es precisamente un área para hacerse rico, pero sí para sembrar y luego ver esa cosecha, ¿no? Sí, así es. Y sentir la emoción de ser útil al país, pues. Muy importante. Gracias, don Gerardo, por habernos abierto las puertas de su casa. Quisimos precisamente hacerlo aquí, en medio de libros, porque precisamente, bueno, sabemos que no los tiene precisamente de adornos en su casa, sino que han formado parte en algún momento de su vida de lo que es la ilustración y le ha servido también como apoyo para la toma de decisiones en los distintos cargos en los que correspondió desempeñarse. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por Omar y que Dios le dé permanencia y grandeza por toda la vida. Muchas gracias, amén, amén. En la cámara de Carlos Guerra con su producción, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.